Josué capítulo 9, vamos a leer el capítulo completo, son 27 versículos, una historia muy particular en el Antiguo Testamento y por supuesto en el libro de Josué, una historia que ha tenido diferentes maneras de ser enfocada, pero tratamos de ser fieles al texto y esperamos que esta mañana así podamos sacar provecho, desmitificar el capítulo 9 de Josué, con ideas que quizás no son las que estamos acostumbrados a escuchar, pero que Dios pueda especialmente hablar a nuestros corazones por medio de su palabra. Recuerden que Israel acaba de tener la lectura de la ley en el monte Ebal, el monte de las maldiciones, por así decirlo, y han respondido amén desde el monte de las bendiciones. Israel es como si hubiera renovado el pacto en la tierra prometida, vienen de derrotar Jericó, vienen de derrotar Ai, vienen de una situación muy particular con Acán, que había cometido esta blasfemia contra Dios y esta mentira, y también habían venido de ellos de creerse superiores o que podían confiar en sus propias fuerzas al querer tomar Ai con sus propios pocos hombres. Y ahora estamos en este capítulo, en una particular historia donde encontramos una sorpresa de parte del general del ejército Josué. Dice así la palabra de Dios: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos con sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, y concediéndoles la vida, después según les habían prometido los príncipes.
Y llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña, y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, y hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Dios bendiga su palabra. Interesante pasaje de la Escritura, ¿verdad? Y cualquiera lo mira y dice: ¿cómo no se les ocurrió? ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no se dieron cuenta de lo que está? Miren la decisión que tomaron. ¿Cómo han tomado una mala decisión de este tipo? ¿Por qué no preguntaron mejor? ¿Por qué no examinaron lo que estaban haciendo? Y cuando yo pienso esto, hago un repaso sobre mi vida, y te invito a hacer lo mismo, para darte cuenta que tanto vos como yo hemos tomado decisiones que son peores que las de Josué. Hemos hecho decisiones increíbles en nuestra vida. Y el común denominador está en el medio de este capítulo. Así que, si bien queremos entender lo que pasó acá, queremos desmitificar este texto, porque seguramente ustedes han escuchado que Satanás es un león rugiente y también es astuto como una serpiente, y los gabaonitas entran dentro de este contexto de que son astutos como serpientes. Son astutos, pero yo no sé si esto representa la forma en que el pecado entra en la vida. Yo creo que aquí hay otro problema, y el problema está en los líderes. El problema está en Josué, no está el problema en los gabaonitas. Pues yo hubiera hecho lo mismo que ellos hicieron. Yo hubiera usado astucia porque yo quiero vivir. Ellos querían vivir. Pero vamos a ver en el desarrollo de esto, y quiero que tengamos en cuenta esto porque hay aplicaciones prácticas en nuestras vidas. Malas decisiones. ¿Qué hacemos con las malas decisiones? Bueno, el sermón de hoy se titula Decisiones que dejan lecciones permanentes. Y yo creo que en su memoria ustedes pueden estar pensando en las decisiones que tomaron, ese momento en su vida que tomaron decisiones, y hoy día ustedes saben que están teniendo situaciones que no las pueden volver atrás. Perdón que haga una pausa, pero están medio apretados ya, hay lugar acá si se sienten muy apretados. ¿Están bien? Muy bien. Eso va a salir en el sermón también, no importa. Bien. ¿Quién no ha tomado malas decisiones? A veces se descubren las cosas, a veces no. Hace unos años atrás, y nos reímos cuando vino Lucas a nuestra casa, vino a visitarnos, hicimos un repaso como hacemos habitualmente los padres, porque no nos ven los hijos o familiares y recuerdan cosas, ¿no? Y nos acordamos una mala decisión que tomó nuestro hijo, porque él quería salir con sus amigos adolescentes y los padres no le iban a dejar, así que él dijo: quiero dormir en la terraza. Así que se armó una carpita en la terraza de la casa y se armó un muñeco pero bárbaro dentro de la carpa. Lo que no sabía es que él no se acordaba que el ventanal de nuestra cocina pasaba por donde arriba del techo donde tenía que pasar, y allí pasó Lucas caminando por arriba del techo y por supuesto lo agarramos. Y la mala decisión de no haber dicho lo que tenía que hacer. Y bueno, a veces uno se da cuenta, a veces no se da cuenta, y a veces nos pasan cosas que nos afectan mal. Pero bien, quiero compartir 4 cosas con ustedes para bendición de nuestra memoria. Trato de hacer algún acróstico que les pueda ayudar, y vamos a ver una gran amenaza, vamos a ver una excelente astucia, vamos a hablar de un pésimo arbitrio o elección, y vamos a hablar también de un sabio acabamiento o final. Una gran amenaza. Versículo 1 y versículo 2 nos hablan de una gran amenaza. La gran amenaza nos habla de todos estos reyes que se juntaron. De hecho,
En realidad este es un preparativo para el capítulo 10, porque todos estos reyes, es un paréntesis aquí, lo que pasa en Josué capítulo 9 es un paréntesis de lo que luego retoma el capítulo 10, porque allí todos los reinos se juntan y van a atacar a Gabaón, los gabaonitas, que como sabemos era un reinado grande, era el más grande de todos. Por eso afectó a estas personas lo que estaban haciendo los gabaonitas. Pero todos estos reyes se juntaron allí, se concertaron, se pusieron de acuerdo, esa es la idea, para pelear contra Josué e Israel, para acabar con la cabeza y derrotar a toda la nación. Y definitivamente terminar con esto. A mí me gusta, como siempre, elevarme un poco del texto y observar que observar la historia a través de toda la Biblia y ver cómo si realmente Satanás está tratando de hacer algo, está tratando de destruir la nación de Israel, está tratando de frustrar los propósitos y los planes de Dios. No es solamente aquí, en el Salmo capítulo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán naciones contra Jehová y contra su ungido, destruyámosle, destruid. Pero Dios se va a reír de ellos. Y realmente Dios se rió de estas naciones en el capítulo 10 cuando cumplió lo que hizo a través de Josué y de Israel. Es una oposición a Dios que se observa en estos versículos. Hay una oposición permanente. Y en ese sentido sí podemos entender que cada vez que los cristianos tenemos que tomar decisiones, tenemos una oposición. La vida de los creyentes no se trata de tener oposiciones físicas, principalmente, sino que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la verdadera lucha. Esa es la verdadera lucha de los cristianos. Así que cuando leemos este texto de versículos 1 y 2, entendamos que esta gran amenaza es una realidad. Vivimos amenazados, pero es por eso que tenemos que tomar buenas decisiones. Por eso es que nosotros tenemos que hacer buenas elecciones. Porque tienen consecuencias. Las decisiones buenas tienen consecuencias y las decisiones malas tienen consecuencias también permanentes. Así que tenemos allí esta amenaza de estos amorreos, eteos, heveos, jebuseos, etcétera, etcétera. Pero noten la excelente astucia en versículos 3 al 13. Me gusta cómo comienza el versículo 3. Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai. Tengan eso en mente, porque lo vamos a repasar al final. Pero fíjense que el texto dice que ellos escucharon exactamente lo mismo que escucharon los otros reyes. Versículo 1 dice, cuando oyeron estas cosas, y los gabaonitas cuando oyeron estas cosas también. Sin embargo, vamos a ver que el efecto de esta noticia que el oír esta noticia hizo un efecto diferente en unos y en otros. Algunos los endureció y a otros les llevó a tomar otra decisión, como la decisión de los gabaonitas. Y ellos usaron de astucia. El texto dice, ellos usaron de astucia porque fingieron ser embajadores. Es el diablo trabajando. Bueno, por supuesto, Satanás está gobernando con el permiso de Dios. Pero no es tan distinto a Rahab diciéndole a su rey, sí, vinieron los hombres, pero salieron por otro camino, no sé dónde fueron. ¿Se acuerdan el pasaje en capítulo 2? ¿Por qué Rahab estaba haciendo eso? ¿Estaba mintiendo? Sí, estaba mintiendo. No sabemos todos los detalles teológicos de esto, pero la realidad es que ella actuó conforme a la luz que tenía. Los gabaonitas están haciendo lo mismo. Están haciendo exactamente lo mismo. Así que no podemos acusar a los gabaonitas, sino que podemos observar qué es lo que ellos hicieron. Y tuvieron algunas cosas que uno puede decir, bueno, hubiera sido un poco más inteligente. ¿De qué país vienen? Venimos del país de la tierra lejana, nosotros. No, ¿cuál es tu país? ¿De dónde vienen? Pero Josué parece que entró en esa, ¿no? No escuchó y no se dio cuenta de hacer una pregunta más seria. Eran muy astutos. Y ellos querían salvar sus vidas. Y ellos fueron muy cuidadosos en la apariencia y en el disfraz que usaron. Ustedes saben que antiguamente, y aún todavía en España, lo hacen en lugares tradicionales donde los animales son muertos, solamente se cortan las patas y la cabeza es como que se da vuelta al animal y se usa ese cuero
para conservar cosas, ¿no? Después de su cuidado, de su preparación y de su curado y todo eso, se usa el cuero. Pero también ¿cómo se llaman? Los sacos viejos que pusieron sobre sus asnos, los colocaban allí. A veces los viajeros usaban asnos y a veces se sentaban sobre los asnos y a veces no, porque el asno se cansaba y por eso el calzado también se les gastaba a ellos. Algo que contrasta con el pueblo de Israel, que dice Deuteronomio que su calzado nunca se envejeció, ni su vestido se envejeció. Era evidente del cuidado durante 40 años. Así que aquí tenemos el contraste de lo que realmente hubiera ocurrido sin el cuidado de Dios, pero es una presentación que nos hace el texto sobre estos hombres engañando. Nosotros venimos de tierra muy lejana, y si ustedes han marcado en la lectura y tienen un lápiz, van a ver que la palabra alianza se repite varias veces. Nosotros venimos a hacer alianza con ustedes. Ahora, en el libro de Deuteronomio, en capítulo 7, era claro que Israel no podía hacer alianza con ninguno que morara en la tierra de Canaán. Pero ellos podían hacer paz con las naciones que estaban más lejanas, y vinieran y podían concertar con ellas paz. Ahora, este es el principio a través de la Escritura, pero hay excepciones, como el caso de Rahab, y en este caso, como un pueblo. Rahab también merecía morir, y los gabaonitas merecían morir. Pero hay puntos en común entre Rahab y los gabaonitas, y uno de ellos es muy importante, es que ambos confesaron al Dios de los cielos y la tierra. Por lo menos Rahab y los gabaonitas confesaron que Dios estaba realmente dándoles la tierra, e incluso tenían conocimiento de que Moisés había mandado eso. O sea, no estamos hablando de gente ignorante. Los otros probablemente sabían lo mismo, los reyes que se confederaron contra Israel, en los versículos 1 y 2, pero no actuaron de la misma forma. Así que ellos usaron su sutileza, tuvieron una excelente astucia. No perfecta, pero suficiente para engañar a Josué y a los ancianos. Allí está toda la descripción, donde ellos no solamente llevaban su vestimenta que parecía andrajosa y vieja, sino que también vinieron a presentarse como siervos, lo cual finalmente terminaron siendo. Vamos a ver la gracia de Dios en la vida de los gabaonitas, pero ellos se presentaron como siervos y fueron también muy astutos, porque ellos hablaron de Seón y de Og, pero no hablaron de Jericó y de Ai, que eran ciudades que estaban al lado. Ellos sabían muy bien, es lo que habían escuchado, porque era la noticia más cercana. Todos estos reyes de alrededor estaban escuchando todo lo que había pasado, y Jericó y Ai eran dos ciudades, una controlaba hacia el sur y otra controlaba hacia el norte, una más alta que la otra, y podían tener control sobre todas las cosas. Habían sido destruidos. Gabaón estaba más o menos a unos 30 kilómetros. Era un grupo de ciudades, un conjunto de ciudades. Estaban más o menos a 30 kilómetros. 3 días de camino, ellos llegaban hasta allí y observaban lo que había pasado. Sumamente astutos ellos, pero querían salvar sus vidas. Hagan alianza con nosotros. Hagan alianza con nosotros. Quiero ocupar el mayor tiempo para lo que es el pésimo arbitrio en versículos 14 al 20, porque lo demás, lo que hemos visto, por supuesto que la Escritura es inspirada por Dios y podríamos sacar lecciones y analogías de esto, pero creo que el punto de este pasaje está finalmente en versículo 14. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Los estudiosos, los comentaristas, los conocedores del hebreo, tienen diferencias entre lo que significa este pasaje. Algunos dicen que ellos, al tomar provisiones, es que comieron con ellos, y otros, que probablemente es lo más cierto, ellos tomaron las provisiones de los gabaonitas para observar si realmente era lo que pasaba. Y esto le da más color a lo que ocurrió aquí, porque lo que pasa con Josué aquí es que pone su atención en lo que tiene delante de sus ojos, lo que parece absolutamente razonable, lo que no necesita discutirse, y es suficiente para tomar una decisión rápida y urgente y seguir adelante en el plan que Dios tenía para ellos. Y los hombres tomaron de las provisiones de ellos, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, observaron y no consultaron a Jehová. Y por eso es bueno
entender lo que significa esta frase. La frase original, quizá en la Biblia de las Américas o en otras Biblias está traducida así, pero la frase original dice: los hombres de Israel no consultaron la boca de Dios. No consultaron la boca de Dios. Y lo que hay en este texto, que es lo que hay en cualquier mala decisión tomada, es una desconexión de Dios. No nos gusta decir esto, no nos gusta reconocerlo, pero es una desconexión de Dios. Nosotros estamos más desconectados de Dios en nuestra vida cotidiana de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y la lección de esta mañana para nosotros es que aprendamos cómo podemos tomar mejores decisiones basados en la mala decisión que tomó Josué. La Biblia hace a Josué responsable porque dice que los hombres vinieron a Josué y fue Josué que hizo alianza con ellos y los demás de Israel. Hay un responsable aquí de esta mala decisión y es un hombre que debería haber tenido conexión con Dios, porque en el capítulo 1 Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Que tengas una Biblia en tu casa y que yo tenga una Biblia en mi casa no hay ninguna garantía de que vas a tomar buenas decisiones. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia es mucho más seria de lo que nosotros pensamos en cuanto a la falta de conexión con Dios al momento de hacer elecciones. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 1 y 2: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Israel. ¿Saben que hay cristianos, incluso cristianos verdaderos, genuinos, que se molestan cuando otros cristianos buscan o quieren una respuesta bíblica para las decisiones que van a tomar? No está diciendo que quiere un versículo para saber si tiene que pintar la casa de blanco o si tiene que ir a cortarse el pelo cosa que en mi caso no tendría problema. Pero el asunto es que se ponen mal porque alguien está buscando dirección de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Acab y Josafat, los reyes de Israel y de Judá? Todos los reyes, todos los profetas le decían a Acab: sube a Ramón de Galaad que Dios va a entregar en su mano. Vino Josafat y dijo: no hay un profeta que consultemos, un profeta de Dios para que consultemos para saber qué dice. Sí, hay uno, pero yo le aborrezco. Isaías, Micaías y Jodim, lo aborrezco porque nunca me profetiza bien. Había un joven en Buenos Aires que vivía abajo donde nosotros vivíamos cuando recién nos habíamos casado, teníamos a Carolina solamente, y pedía consejo y a veces no le daba lo que esperaba. Entonces empezó a llamar Micaías y me decía: hola Micaías, me dice, porque yo nunca me aconsejaba para bien sino para mal. O sea, pero realmente ayudaba, ¿no? Y gracias a Dios que es un hermano que está fiel en el Señor. Pero no nos gusta eso. No nos gusta que alguien sea tan puntilloso tratando de decir: déjame hacer un repaso a través de toda la Biblia, a ver si encuentro algún principio que está realmente apoyando o no está apoyando lo que yo voy a hacer. Porque yo quiero el consejo de la boca de Dios. No es solamente ese texto, este es un texto en Isaías, es un texto para la nación de Israel, que realmente estaban buscando su apoyo en Egipto, etcétera, etcétera. Pero tenemos otros que también son mucho más prácticos para mirar esto, y la Escritura dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Josué diría: si yo hubiera tenido ese texto, si yo hubiera tenido el texto de Proverbios 13 en ese momento, quizá hubiera sido diferente. Reconócelo en todos tus caminos.
y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire, Josué, delante del ángel de Dios, frente a Jericó, postrado en un lugar santo, reconoce a Él, le da instrucciones de cómo tomar Jericó, lo que tiene que hacer, busca instrucciones de Dios. Lo mismo con la toma de Ai, todo lo que tienen que hacer es la emboscada, pero ahora esto, bien de lejos, es una alianza, ya está. A ver si nos ocupamos otra cosa, ¿no es cierto? Pero esos no son todos los caminos de Dios, esos son algunos de los caminos de Dios. Y la verdad es que tanto vos como yo tenemos que reconocer que muchas veces no hacemos caso a Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y ahora vamos a ver algunas implicaciones de esto, pero es tremendo cómo nosotros descuidamos el consultar a Dios con un corazón engañoso cuando la Biblia tiene plena información sobre lo que debemos hacer. El mismo Esdras, cuando venían para Jerusalén con toda su comitiva, dice en capítulo 8, versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¡Wow! Ayuno, ruego, solicitamos de Dios camino derecho. No era un presumido Esdras que dice, Dios está con nosotros, todo va a salir bien. Somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos congregamos todos los domingos y leemos la Biblia cronológicamente o como la lea. Pero Dios no nos va a desamparar porque dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es suficiente, es como un domo, es como una sombrilla que cubre todas las áreas de tu vida. Así que salí y adelante. Ahora, Josué y el pueblo, no fue que ellos estaban descuidados en su investigación, El problema es que estaban solos en su decisión. Ese es el problema. Porque hizo preguntas Josué. Pero la decisión estuvieron solos. Porque podía preguntar, y Josué tenía el Tumim y el Urim. Probablemente algo de esto se usó con Acán también, cuando descubrieron a Acán, como aquel que había turbado a Israel. Tenía con qué, pero quedó solo en su decisión. Tampoco fue que no pensara en lo que estaba pasando. El problema no fue que no razonara, el problema no fue que no pensara, el problema no fue que no observara, el problema fue que no oró. El problema fue que no consultó a Dios. El texto lo dice, no consultaron la boca de Dios. No tenéis porque no pedís, dice el Nuevo Testamento, Santiago 4:2. Entonces nos plantea algunas preguntas importantes este texto. Y la pregunta es, ¿solo necesitamos la guía de Dios cuando tenemos dudas? Porque cuando los zapatos aprietan le pedimos a Dios, ¿no es cierto? Señor, ayúdame en esto. Pero ya no importa si doy gracias por los alimentos, no importa si cuando me voy de casa oro o no, cuando voy a mi trabajo, ya salgo nomás. No tenemos que tener cuidado cuando empezamos a pensar, no hay tanta necesidad de consultar al Señor sobre este tema, es una pavada, decimos. Está claro lo que tengo que hacer. ¿Sabe que ninguna propuesta de conducta puede ser tan clara para un cristiano ninguna propuesta de conducta puede ser tan clara para un cristiano como para exigirle que deje de buscar la dirección de Dios sobre su vida? Como dije, no es que tenés que preguntarle al Señor si tenés que pintarte o no pintarte las uñas, o tenés que ponerte un jean o un corduroy o lo que sea. Las Escrituras no exigen que nosotros nos marchitemos en los brazos eternos, sino que nosotros nos apoyemos en los brazos eternos.
como dice el Deuteronomio. Acá abajo los brazos eternos. Ni que hablar del tema de que Dios se deleita en la oración de sus hijos. En las cosas más pequeñas. Y no está hablando de oraciones largas. ¿Se acuerdan de Nehemías? Entonces oré al Dios de los cielos, una de las oraciones más cortas que hay en la Biblia. Oré al Dios de los cielos, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y le dije al rey, mira, esto es lo que pasa. Lo que sí tenemos que cuidarnos es de esa sutil incredulidad que asume que yo tengo todo bajo control. Como nuestro hijo pensó que tenía todo bajo control. Pues no tenía todo bajo control. Y nosotros a veces pensamos que tenemos todo bajo control. Josué 9 advierte al pueblo de Dios contra esta independencia arrogante, dice el autor Ralph Davis. Josué 9 advierte al pueblo de Dios contra esta independencia arrogante. Confiamos más en las apariencias de lo que estamos dispuestos a aceptar. Apariencias. Pero las malas decisiones, quiero que noten algunas implicaciones del texto, las malas decisiones no solamente son malas porque no consultan a Dios, sino que también generan problemas. Generan problemas. Versículos 18 y 19 empezó a haber un problema entre ellos. Uno decía, hay que matarlos. Decían, no los podemos matar porque nosotros ya dijimos que le juramos por el nombre de Dios, no lo podemos matar. Sí, pero esto va a ser un problema y generó una discusión. ¿Qué es lo que ocurre en las malas decisiones? Es lo que ocurre cuando el esposo o la esposa no tienen cuidado en el uso de su dinero, no consultan, no hablan, se apuran, se meten en deudas, dan por sentado que sus hijos van a estar bien, no hablan con ellos, no oran, no piden dirección, tienen problemas, discuten los padres porque uno está de acuerdo, el otro no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno toma la decisión en un momento, cuando no se pusieron de acuerdo para charlar. Cuestiones de trabajo, asuntos laborales con los compañeros de trabajo, no oramos al Señor, tengo un problema, me compromete mi fe. ¿Cuántos conflictos hay? Conflictos en el matrimonio hay, muchas veces. Cuando no se busca a Dios y cuando se hacen paso adelante, después dice, mirá todo lo que vos decís, pero no me dijiste. Sí, te iba a decir, pero cada vez que yo te digo, vos te pones ¿verdad? Y genera problemas. Pero el problema no está en lo que viene después, el problema está en el inicio. O sea, hay que ir adelante y hay que ver dónde está el problema. El problema está que no buscaste a Dios en oración, no buscaste a Dios por su palabra. O sea, no es solamente que yo leo la Biblia, sino que yo marco mi Biblia, tampoco es suficiente, sino que la Biblia me marca a mí. La importancia de la memorización de textos bíblicos, ya sea porque usted intencionalmente memoriza los textos o porque tiene buena memoria y de tanto que los ha leído los recuerda, el Espíritu Santo usa todos los medios, es sumamente importante para nuestras vidas. Porque la vez que usted está por tomar una decisión y solamente le dice, Señor, ayúdame, no se sorprenda que Dios, capaz que es una frase de un texto que viene a su mente, ¿no? Pasa por ahí y dice, wow, no, voy a esperar, o no tengo paz, no me siento cómodo con esto, no sé por qué. Prefiero pasar vergüenza y después decir que sí, a tener que lamentar por semanas o quizá toda la vida, porque solamente me merecía un poquito de mi momento para consultar. A ver, ¿vienen de lejos? Sí, veo todo esto, ven un poquito. A ver, Eleazar, vení un poquito, sacá el urín tú mismo, vamos a consultar esto. Y hubiera sido suficiente. Y después la historia quizá hubiera sido otra. Incluso quizá hubiera sido como la que tenemos aquí, o mejor todavía. Porque yo particularmente creo que no los hubieran matado, y yo les voy a mostrar, les voy a leer después un texto de por qué yo creo, y por qué creo que se mal usa este pasaje. Porque hay detrás de esto la soberanía de Dios. Muy clara en el libro de Josué sobre los gabaonitas, muy clara para mí. Pero cuando se toman decisiones apuradas, como dije, hay problemas, puede generar problemas en el matrimonio, puede generar problemas en el trabajo, puede generar problemas en la iglesia también, en el pueblo de Dios. ¿Verdad? Puede generarnos problemas. ¿Qué es lo que comenzó a mostrar en el horizonte una solución
para el pueblo de Israel? Bueno, en primer lugar, entender que para ellos el nombre de Dios era más importante que lo que ellos pudieran sufrir las consecuencias. Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel. Y no tenemos tiempo para hacer un estudio sobre los juramentos en la Biblia, pero son serios. A tal punto que una de las canciones de la Biblia, en los Salmos por supuesto, nos habla de lo que uno hace cuando está buscando a Dios, de realmente está buscando a Dios y ha hecho cosas que no están bien. Y es el Salmo 15, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y a veces cuando uno toma malas decisiones, la próxima decisión para tratar de enmendar el problema es peor que la primera decisión. Es peor que la primera decisión. Piensa en la persona que fue advertida, una y otra vez advertida, que la Biblia es clara, que el yugo desigual es algo que deshonra a Dios, pero termina formando una pareja o casándose con un inconverso. Creo, no he escuchado jamás un solo caso de una persona que haya venido, todo siguió bien después de esto. Todo lo contrario. Usan las palabras, quizá para ilustrarlo, de Proverbios capítulo 5, cuando el joven dice: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿Cómo aborrecí el consejo? ¿Por qué no hice caso a esto? Y tiene toda una vida de conflictos. Y en muchos casos, por la gracia de Dios, el cónyuge se convierte. Pero eso no es una excusa. Eso no es una excusa. Porque la realidad es que estuvo en falta con Dios, no consultando y sabiendo. Especialmente hay cosas que las cuales ni tenemos que consultar a Dios, ¿verdad? Hay cosas que no tenemos que consultar. Yo no tengo que consultar a Dios si puedo mentir en cierta situación. Pero si he tomado una mala decisión y no he dicho la verdad, después no puedo tapar esto con otra cosa peor. Yo me tengo que hacer cargo de eso. Me tengo que hacer cargo. Y aún jurando en daño mío, no cambiar. Y si me comprometí a comprar algo, si me comprometí a pagar algo, si me comprometí a hacer algo con mi esposa, ahora tengo que hacerlo. Y aunque eso me cueste no hacer otras cosas que hubiera querido hacer. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es importante. Porque no queremos tapar con más impiedad la impiedad que cometimos, sino que queremos mostrar con la piedad en nuestras vidas que el nombre de Dios es más importante que el bienestar mío. Y ahí estaba Josué, dice: bueno, arrasémoslo en todo. ¿Y cómo hubiera quedado Josué? Le dio la palabra, mirá lo que hizo. ¿Quién puede confiar en una persona así después? Así que Josué dice: no, nosotros no lo podemos matar, pues ya les juramos, no lo íbamos a hacer. Sabemos que Josué y los príncipes tomaron una buena decisión a no matar a los gabaonitas. Lo sabemos porque 400 años después, un poco menos, Saúl quiso exterminar a los gabaonitas. Dice la Escritura: llevado de su celo de Jehová, el rey Saúl rompió el tratado que Josué había firmado y atacó a los gabaonitas, dice la Escritura en 2 de Samuel. Y en los tiempos de David, en los tiempos del rey David, cuando hubo hambre en Israel, David no tenía ni idea por lo que estaba pasando. ¿Por qué hay tanto hambre en Israel? Y fue a consultar a Dios por qué había tanto hambre en Israel. Y Dios le dijo: es por causa de los gabaonitas, porque Saúl los quiso matar. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Los quiso matar. Y bueno, que eran... Sí, pero Josué, muchos siglos antes, había dicho que le había jurado. O sea, Dios no cambia. Pero David estaba sufriendo las consecuencias. Y David hizo lo correcto.
David pidió a Dios qué tenía que hacer, y lo que tenía que hacer es entregarle hijos de Saúl, los descendientes de Saúl, a los gabaonitas, para que los mataran, según Samuel capítulo 21, versículo 6. Y el versículo 14 dice que Dios sanó la tierra de Israel. Y uno dice, ¿la palabra no vale? Sí, la palabra vale. ¿Delante de Dios? Sí, vale. Así que no, el tiempo lo pasa, saca todo, ¿no? Toma una mala decisión, pero el tiempo lo cambia. El tiempo no cambia nada. El tiempo hace que las cosas se muestren como son. Así que yo creo que implícitamente está el hecho de que cuando uno ve que ha tomado una mala decisión, lo primero que hace es entender delante de Dios y confesar delante de Dios que yo no te busqué, porque ese es el punto. Tengo a Dios solamente como una bolsa de ayuda cuando lo necesito, y cuando no lo necesito, cuando pienso que yo puedo tomar las cosas en mis manos, está bien. No hagas eso. No busques a Dios solamente cuando las papas pelan, como decimos nosotros. Busca a Dios cada día. Y no importa que te critiquen, si lo haces, no vas a andar publicando que estás orando por cada cosa. No importa lo que digan otros. En tu corazón sabes, Señor, ayúdame. Estamos en una situación económica. Dame gracia para saber dónde voy a ir a comprar, dónde voy a invertir esto. Ayúdame, Señor. Yo quiero tomar una buena decisión porque esto va a afectar a mis hijos, mi familia. Quizás tengo otras cosas para hacer. Y empezás a tomar buenas decisiones. ¿Cómo hacemos con nuestros hijos? ¿Qué es lo mejor que tenemos que hacer? Parece una pavadita porque va a ir a la casa del amigo. Pero vamos a orar si realmente esto es lo correcto que tenemos que hacer. No importa que uno sufra después porque el hijo patalea y dice, no importa, yo soy el papá. Y soy la mamá. Y Dios va a ser honrado porque yo estoy pidiendo su dirección para mi vida. Vas a hacer una inversión económica en tu casa importante. Sos hijo de Dios o hija de Dios. Consultá al Señor. Consultá al Señor. Quizás estás invirtiendo más de lo que corresponde. Quizás le estás robando a Dios. Y estás tratando de ocultar esto. Porque hace rato que querés eso en tu vida. Y no consultás al Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Buscá a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de consultar a Dios? ¿Qué hay detrás de consultar a Dios? Esto es 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios no está esperando que le consulten porque Él se siente mal si no le consultan. Dios está esperando que consultemos porque Él nos ama y Él quiere tener comunión con nosotros. Y sabe que caminamos en un mundo perverso, pecaminoso, donde hay situaciones como la de los gabaonitas que nos agarran con la guardia baja. Y Dios no quiere que eso ocurra, quiere que nosotros hagamos uso de los medios de gracia. Y por eso Pablo escribió uno de los textos más cortos del Nuevo Testamento después de Jesús lloró, es orad sin cesar. Orad sin cesar. Es tan cortito que a nosotros nos parece una broma lo que está diciendo Pablo. Pero no es así. Y otra vez digo, no tenés que estar haciendo un Padre Nuestro cada media cuadra para decir una forma y orando y parar el auto y orar y pedir así. No, es en tu corazón. Respirar oración delante del Señor. Señor, guíame, ayúdame, me fío de todo corazón. Te reconozco en todos mis caminos. ¿A dónde voy, Señor? Ayúdame. Entra una persona, una conversación, una situación. Señor, ayúdame. Ayúdame. Dame gracia. Y otra vez digo, vivimos en un mundo pecaminoso. Y es más que probable que muchas veces vamos a tener que lamentarnos de malas decisiones. Pero la cuestión es que no sea tan frecuente. O sea, cada vez menos frecuente. Y que podamos tener paz en nuestros corazones. Y que veamos que las cosas que antes ocasionaban problemas en nuestro hogar y en nuestra familia, que eran por falta de oración, ahora ya no sean tan frecuentes como antes. Tomamos tiempo para orar. Tienes que tomar una decisión con tu esposa, tu futura esposa, tu amigo, tu amiga. Oren al Señor. Tomen su tiempo para orar, para buscar. Ahora, finalmente, un sabio acabamiento. Yo sé que queda mejor un sabio final, pero yo quería que quede todo con A. Un sabio, y me cercioré de que acabamiento es una palabra correcta. Un sabio acabamiento, o un acabado sabio. Versículos 21 al 27, lo tenemos allí, ya leímos la historia. Ustedes nos engañaron. A veces me da un poco a mí me causa un poco de gracia cuando leo.
¿Por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de nosotros, siendo así que morir no sé cómo? Porque nos hemos engañado. Nos van a matar a todos y yo creo que yo te mienta. Aparte de lo que sabemos hacer. O sea, hay cosas que dan gracia en este pasaje. Hay cosas que hacen llorar y otras que dan gracia. ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué me dijiste esto? Bueno, yo creo que esta porción de versículos 21 al 27 me enseña que una mala decisión no se corrige con otra mala decisión. Una mala decisión no se corrige con otra mala decisión. Entonces, la mala decisión de dejarle a tu hijo hacer algo no se corrige con otra mala decisión de después no dejarle hacer nada, nunca más nada. Se corrige una buena decisión. ¿Qué puedo sacar de provecho de esto que estuvo mal? ¿Cómo puedo aprovechar ahora? Y cada uno tiene que aplicar eso a su vida. ¿Cómo puedo aprovechar esta mala decisión en mi hogar para tomar una buena decisión? Porque el orgullo nos dice a toda costa que no es justo que atravesemos más consecuencias de las que hemos pasado hasta ahora. Y eso es lo que pensó Saúl cuando quiso matar a los gabaonitas. Vamos a sacarlo en medio porque esto no estuvo bien. Yo voy a arreglar este problema. Josué y sus asociados, los príncipes, nos enseñan esta lección importante y es que si cometes un error, ¿qué hay que hacer? Admitilo. Admití que te equivocaste. Y luego, hace que ese error trabaje para tu bien. Usalo para tu bien. ¿Qué hicieron los israelitas? Pusieron a los gabonitas a trabajar para ellos. Lo pusieron a llevar agua y leña, aguateros y leñadores. Estos no eran los aguateros suplentes, eran los aguateros y los leñadores. El libro de Deuteronomio dice que Dios tenía cuidado incluso de los leñadores. No busqué el pasaje ahora, pero lo leí ayer y no lo anoté. Pero Él tendría cuidado incluso de los leñadores que estaban para el servicio de Dios. Tenía cuidado de ellos. O sea, no es tampoco que cualquier cosa. No es vamos a ponerlo a hacer algo. Pero estaban usando su problema para una bendición. Lo pusieron a trabajar. Y saben que el tabernáculo usaba agua y leña en abundancia, permanentemente. O sea, los gabonitas, hacha, no eran cualquier persona. Los gabonitas en los postreros tiempos, cuando uno avanza en la lectura de la Biblia, hay algo muy interesante de esto, y esto es una buena cosa para tener en cuenta, entender. Los gabonitas jamás, por lo menos en el relato bíblico, jamás ocasionaron un desvío religioso en la nación de Israel. Nunca. No hay señal de que ellos hubieran ocasionado un problema religioso o que los apartaran a sus dioses, nada de eso, absolutamente nada. De hecho, fueron llamados los netijim. Los netijim eran los gabaonitas y significa los que son dados para algo, les son otorgados para algo. Es interesante la gracia de Dios porque ahora estamos finalizando. Trabajaron como sirvientes del templo en 1 de Crónicas 9:2, Esdras 2:43 y 58, Nehemías 3:26. De hecho, en Josué capítulo 10, vamos a ver que Dios anuló el error de Josué y lo usó para darle victoria, una victoria señalada sobre 5 reyes, todos a la misma vez. Y es muy probable que el servicio que ellos ofrecieron, los gabaonitas, en el templo y en el tabernáculo, inclinara el corazón de ellos hacia la adoración del Dios vivo. Quiero pensar en el salmista, en el Salmo 84, que dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes habitar a la puerta del atrio de Jehová, de la casa de Jehová, que en la morada de maldad. Tremendo.
más de 500 gabaonitas regresaron a Jerusalén después del cautiverio de Babilonia. Y eso sugiere que ellos fueron devotos al Señor y a su casa, porque Nehemías menciona que gabaonitas, los nefilín, ayudaron a la reconstrucción del muro también. Entonces, ¿esto justifica lo que Josué hizo? Si yo no lo hubiera dejado. No, lo que justifica es que Josué tomó una buena decisión después de una mala decisión. No tomó una mala decisión después de otra mala decisión, sino tomó una buena decisión después de una mala decisión, y eso aún jurando en daño suyo. No cambió. Los príncipes, dice, eran hombres de palabra. Eso es lo que está enseñando. Todos los príncipes, versículo 19, respondieron a la congregación: nosotros hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. ¿Qué hubiera pensado si Josué, como dije, no guardaba su palabra? Y ahí es Salmo 15:4 otra vez. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. ¿Qué hacemos los creyentes ahora? Los creyentes también, ¿qué hacemos? Usamos frases tan trilladas como: se me complicó, disculpame, se me complicó, me recolgué, disculpame, me recolgué, no te respondí porque me recolgué. Y no se recolgó en Instagram, se recolgó en otra cosa, pero no se colgó. Dejamos de ser hombres de palabra. Hubo un tiempo que la palabra de un hombre era la obligación. Me acuerdo hace unos años en Padre Las Casas, en Chile, me contaba un hermano de allí que está en Licana ahora, me contaba que un hombre había ido a comprar un par de lentes, un hombre del campo había ido a comprar un par de lentes, y llegó a comprar el par de lentes, le hicieron todo, y dice, bueno, entregó dinero allí, y dice, bueno, venga a retirarlo después. No, ¿cómo retirarlo después? Sí, tiene que venir con una tarjeta, algo. Le digo, ¿cómo? ¿Qué tarjeta? No, yo el mes que viene estoy acá a pagar. No, pero no funciona así. ¿Cómo? ¿Usted me está diciendo que yo soy mentiroso? Yo no voy a venir a pagar. Y no estoy diciendo que porque era un hombre de campo, estoy diciendo que era un hombre que estaba a la antigua, entiende que la palabra es un hombre, es la palabra. Yo voy a venir a pagar. Y yo sé que muchos creyentes, espero que todos, haríamos lo mismo. No precisaríamos tarjeta, no precisaríamos firmar nada, porque iríamos a pagar el próximo mes. ¿Verdad? Pero ¿por qué ocurre eso? Porque ya no hay hombres de palabra. Y lamentablemente en la iglesia puede ocurrir también. Tenemos que mantener la palabra, tenemos que cumplir nuestra palabra. Siempre, hacelo. Si tienes que estar una hora en un lugar, está una hora en un lugar. O sea, no salgas 5 minutos antes. Llega a la hora, porque para eso hay un horario. En tu trabajo, en la iglesia, donde sea, cumplimos. Cuando no cumplimos nuestra palabra, ¿nosotros qué perdemos? Perdemos credibilidad. Algo que seguramente Josué jamás perdió y los príncipes jamás perdieron, no solamente delante de los gabaonitas, sino también delante de la propia nación de Israel. Este tipo realmente lo dice. Y cuando tenga que hacer otra cosa que es cierto, va a decir, mejor hagamos caso porque cumple su palabra. El pueblo de Dios necesita el espíritu que tuvo Josué, aún en su error y en su mala decisión, que es el espíritu de integridad. Porque esos son los que suben al monte de Jehová, al atrio de la casa de nuestro Dios. Y no estamos otra vez diciendo que nunca vamos a perder la integridad o que vamos a dejar de hacer cosas íntegras, pero apuntemos a eso, apuntemos a esa integridad. Los hombres, el pueblo de Dios, necesitan ser hombres de palabra, que mantienen la palabra, hombres y mujeres que mantienen la palabra, personas con las que se pueden contar. Yo creo que conté hace años, cuando el vecino de enfrente, que tenía un taller mecánico en Uruguay, me había chocado con un taller mecánico, había tirado para atrás su camión que atendía con una escalera y había roto el parabrisas de la camioneta nuestra. Y él vino a decirme, mirá, ¿por qué no arreglamos el seguro que yo estoy trabajando? Y dije, vos me estás pidiendo que yo mienta. Yo no voy a hacer eso. No, pero, bueno, está bien. Al poco tiempo me vino a pedir si yo quería trabajar para él, porque quería tener un lugar de venta de repuestos. Y me dijo, porque no tengo con quién confiar.
¿Por qué razón? Porque lo que le afectó a él, en realidad lo que le perjudicó a él, que era el seguro, en realidad le ayudó, porque sabía que encontraba una persona falluto y pecador, pero que le iba a decir la verdad. Obviamente no tomé, le dije no puedo, mi responsabilidad en el ministerio no me va a permitir hacer este trabajo. Pero la gente está observando eso. En este se puede confiar. En esta persona se puede confiar. Este es un hombre de integridad. Fíjate, la otra vez se bancó, tuvo que pagar porque le pasó mal una boleta y ahora tuvo que poner la plata a él y no mintió. Como le pasó al otro día al mozo, tuvo que pagar porque cobró de menos y lo puso en su bolsillo. Personas con las que se puede contar, no personas que crean o están creando frustración para otros por su apatía y por su descuido. Pero de parte de los gabaonitas también hay un ejemplo. Los gabaonitas no se quejaron por las consecuencias de su astucia y engaño. No se quejaron. Ellos dijeron, lo que te pareciere bueno y recto hacer, hazlo. No les parecía gran cosa ceder sus ciudades y ser siervos por causa de su propia vida, porque Dios les había perdonado la vida. La pregunta es si pensaremos mucho en sacrificar cualquier interés temporal o en realizar cualquier deber abnegado cuando tenemos razones para pensar que Dios ha perdonado la vida de nuestras almas. ¿Tenemos razones para quejarnos de cualquier cosa que tengamos que hacer en la iglesia o fuera de la iglesia que nos parezca humillante o no hacer, nos parezca humillante cuando Dios nos ha perdonado la vida? Yo creo que sabemos la respuesta. No merecemos nada. Ellos merecían morir, así que cualquier cosa me viene bien. Es la persona que tiene hambre, para el hambre no hay pan duro, decimos, ¿no es cierto? Me viene bien porque podría estar peor. Entonces, si buscamos misericordia, todo lo que tenemos, si hemos encontrado misericordia en Cristo, todo lo que tenemos, se lo debemos al Señor. Y por lo tanto estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios me asigne. Me acuerdo hablando con el pastor Pelufo, quizás lo he mencionado, porque ya con 58 años, por ahí repito la historia. Pero el pastor Pelufo me dijo, generalmente las personas que van apuntando a ancianos los mando a limpiar el baño. Me lo dijo en broma, pero era en serio. O sea, trabajos de... Pues si no pueden hacer eso, no pueden ser ancianos. Los gabaonitas, como dije, se convirtieron en sirvientes del tabernáculo tal como Josué había ordenado. Pero escuchen, algunas cosas también de panorama bíblico de los gabaonitas. ¿Sabe que Gabaón se convirtió en una ciudad sacerdotal? Tremendo, ¿eh? El arca del pacto permaneció en Gabaón en tiempos de David y Salomón. De hecho, fue donde Dios le habló a Salomón. Cuando tuvo un sueño, soñó y Dios le habló, fue en Gabaón. Allí Dios le concedió toda la sabiduría, en este lugar, en Gabaón. Uno de los hombres más poderosos de David, 1 Crónicas 12, era gabaonita. Como dije, estaban entre los que reconstruyeron los muros de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Y aunque se desvió de la verdad, uno de los profetas, Ananías, hijo de Azur, en Jeremías 28:1, era un profeta de Gabaón. Son ejemplos de las grandes cosas que Dios puede hacer con personas que son pecadoras, pero se acercan a Dios con humildad y se acercan a Dios con amor. Y ahora sí quiero terminar con algunas aplicaciones que tienen que ver con nuestras vidas más directamente. Quiero que busquen en Josué capítulo 11, porque en versículos 16 hasta el versículo 23 está ese relato de cómo Josué se apodera de toda la tierra.
después que derrota a los reyes, porque a partir del capítulo 3 empieza la división de la tierra, casi está llegando a la mitad del libro, y hay un relato allí de cómo se apoderó de toda la tierra. Y fíjense lo que dice en versículo 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Versículos 19 y 20 son claves, No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Salvo ellos, el texto dice, todos lo tomaron en guerra. Eso lo entendemos, pero observen el versículo 20. ¿Por qué hubo guerra? Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Entiende lo que está diciendo el texto? El texto dice que Dios endureció el corazón de todos los reyes, menos el corazón de los gabaonitas. Así cuando piense que los gabaonitas eran unos astutos, mentirosos, probablemente sí, pero detrás de eso estaba la soberanía de Dios ablandando el corazón de estas personas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Y qué sé yo? Porque Dios es soberano. Noten lo que dice el capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor. ¿Por qué? Porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Y claro, ¿cómo no va a tener quickie? Estos que tienen fuerza se bajan del carro y realmente se van para el otro bando, y los enemigos de mis enemigos son mis amigos, menos por menos más. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y capítulo 11 nos dice cómo puede ser, que el pueblo con mayor hombre fuerte de guerra de todo Canaán y con ciudades más grandes como las ciudades reales, ¿cómo es que ellos se pasan para el otro bando? Capítulo 11 nos dice por qué. Porque Dios concedió misericordia a ellos. Es decir, que el Evangelio de Cristo es olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. A algunos se endurece, les resiste, no quiero saber nada con Dios, no quiero saber nada con la iglesia, no quiero saber nada con la Biblia. Y a otro que es el que menos pensamos porque parece que tiene cara de perro, este nunca se va a convertir, de repente viene humillado delante de Dios y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Es porque Dios en su misericordia ablanda su corazón. Y esto es lo que pasó con Gabaón. Dios ablandó sus corazones. No entraron dentro del grupo de personas que endurecieron su corazón delante de Dios, sino que entraron por misericordia de Dios dentro de aquellos que quisieron hacer paz y concertaron paz con Israel, aún con sus engaños, aún con el descuido de Josué, no importa. Dios tuvo misericordia de ellos. Y con Rahab pasó lo mismo. Porque todo ese engaño y toda esa mentira, uno dice, ¿y cómo puede ser? Y bueno, es la luz que tenían. Es la luz que tenían, es como Hechos 19. Y si ni siquiera vimos si hay bautismo de Cristo, no sabemos nada de todo esto, de Espíritu Santo. Y bueno, pero Dios los salvó, ¿verdad? Porque les predicaron el Evangelio. Estaban sinceramente errados. Y esto para nosotros, que detrás de tus malas decisiones y mis malas decisiones, no olvides esto. No es que sos un idiota, qué tonto que soy, qué estúpido, cómo no me di cuenta, ¿no? Todo eso, dejá de decir eso y confesar pecado, y confesemos nuestro pecado, que no oramos y no buscamos a Dios como debíamos buscar. Esa es la realidad. Y detrás de no buscar a Dios es que yo soy fuerte en mi propia fuerza y yo puedo tomar las decisiones. No voy a molestar a Dios en esto. Entonces, aprendamos esta lección, Proverbios 3, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia fuerza. Busca a Dios de verdad, en todas las cosas. Reconocerlo en todos tus caminos.
pedirle al Señor sabiduría para esto. No tomes decisiones apresuradas, ni económicas, ni emocionales, ni sentimentales, ni de iglesia, ni de proyectos, ni de viajes. No hagas nada sin consultar a Dios, porque Dios te sacó del mundo, te trasladó al reino de su amado Hijo, y Él quiere guiarte. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. Así que no es la única cosa, pero es una de las cosas que puede llegar a mostrar que una persona que se llama cristiano no lo es, porque no se sujeta bajo la guía de Dios en su vida, sino que decide lo que quiere. Y la última cosa que quiero decir es que los gabaonitas tuvieron que simular. Ellos tuvieron que vestirse, tuvieron que simular, tuvieron que hacer todo lo que hicieron, todo ese teatro que hicieron para ser recibidos por Josué. Pero por lo que entendemos, hubieran sido recibidos igual. Ellos trataron de mostrar algo que no eran. Y yo quiero decirte que la peor cosa que puedes hacer frente a Cristo es tratar de acercarte con lo que no sos. Tratar de aparentar algo que no sos. Aparentar que tenés una Biblia, que venís a la iglesia, que conocés las canciones, que te gusta estar con los cristianos, estás aparentando algo, pero eso no es lo que sos. Y vos tenés que ir a Jesús como sos, con todos tus pecados, con todos tus enojos, con todas tus maldades, con todas tus equivocaciones, con todas tus iras, con todas tus malas decisiones. No trates de usar astucia, porque la Biblia dice que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Juan capítulo 3, lo leímos. Dice que Jesús no se fiaba de nadie porque conocía el corazón de los hombres, no tenía necesidad que nadie le dijese lo que había en el corazón de ellos. Jesús, a diferencia de Josué, le hubiera dicho a los gabaonitas: déjense molestar, sacate todo eso que tenés y vivís acá nomás. O sea, ¿qué me venís a mí a decir cómo estás si yo sé cómo está tu corazón? Aparentás paz, aparentás que todo está bien, pero tenés un terror de la muerte, de la eternidad, no tenés perdón de pecados, estás sin Dios y sin Cristo. ¿Por qué no venís como estás? Porque yo te voy a hacer descansar, cargado y trabajado. Vení a Cristo con todas tus fallas. Y aún como cristianos vayamos a Cristo como estamos. Me equivoqué, no estoy andando bien, no estoy tomando buenas decisiones. ¿Para qué estás tratando de engañar y meterle más texto bíblico y darle vuelta? No, reconocer, no estuve pidiendo a Dios dirección para mi vida. Estoy engañando, no está bien. Dios mira el corazón. Job dice, Eliú dijo, al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios le va a librar. No hace falta hacer largas oraciones. Pequé y pervertí lo recto, no me ha aprovechado, punto. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Me equivoqué. Pero no sigas tomando malas decisiones. Y por favor, la decisión más importante de tu vida, en este sentido, bajo la soberanía de Dios, es obedecer a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que en ese sentido, entre comillas, digo, toma la decisión, porque si Dios está trabajando en tu corazón, Cristo dijo: si yo así fuera levantado a todos, atraeré a mí mismo. Nadie viene al Padre sino por mí. Al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero eso es lo que Dios está haciendo en tu corazón. Entonces tu decisión es, en base a esta obra del Espíritu Santo, que vayas a Cristo en oración, pidas perdón por tus pecados, confieses tu falta y creas en Cristo como Salvador. Esa es la mejor decisión que un ser humano puede tomar. Escoger la vida y no la muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, dijo Salomón. He puesto delante de ti la muerte y la vida. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Amada Iglesia, que Dios nos ayude a ser cada día más sabios y mejores sabios en la toma de nuestras decisiones, porque lo que pasa en tu casa afecta a la iglesia. Saben que es así, ¿no? Afecta a la iglesia.
Así que, y lo que pasa en tu casa está afectado por lo que pasa en tu corazón. Así funciona. Mi corazón, la familia, la iglesia, el trabajo y todo lo demás. Así que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta historia que hemos leído, llena de misericordia, llena de cosas que nos hacen sentir mal, también nos dan tristeza. Pero vemos, Señor, tu gracia que en y a pesar de nuestros errores, tú, Señor, eres glorificado y tú no pierdes el control ni las riendas de lo que pasa en este mundo. Así que pedimos que nos ayudes, Señor, nos ayudes a ser transparentes, nos ayudes a vivir más en integridad y también a no cambiar cuando hemos dicho o hemos hecho algo que nos comprometimos y ahora, si no lo hacemos, deshonraríamos tu nombre, el nombre de Cristo, la iglesia, el testimonio del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder ser cuidadosos en esto, cuidadosos, y a poder honrarte en los pequeños detalles. Señor, orar en nuestro vehículo antes de salir. Señor, cuidanos, ayúdanos, danos dirección. Sorpréndenos con lo que tú quieres, pero te reconocemos en nuestros caminos. Y quizá hasta memorizar ese texto de Proverbios 3, 5 y 6 para poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Realmente queremos hacerlo. Ayúdanos, tenemos temor, porque somos muy engañosos con nuestros corazones, pero realmente te confesamos que queremos depender de ti. Todos nosotros queremos depender de ti. Y te pido por aquellos que nunca han dependido de Cristo para salvación, que dejen de fingir. Que dejen de fingir que están bien, porque Isaías dijo, no hay paz para los impíos. Los impíos son como el mar en tempestad, cuyas aguas arrojan cieno y lodo, y no puede estarse quieto. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Que dejen de fingir que tienen paz cuando no la tienen, y vengan a Cristo tal como están. Te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.